Hola, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea guardando su vida en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Confiando estén bien usted y los suyos, agradecemos la oportunidad y el privilegio que por nueva vez nos brinda de poder llegar hacia sus hogares y llevar todo lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy quiero invitarle a que por favor, si es tan amable, me acompañe en las Escrituras a leer esta poderosa porción escritural, la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7. La temática que hoy voy a tratar se titula Volviendo al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al verso 7. Declara la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Reitero el verso 2 como texto base de esta declaración. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo que enfatiza acá es: vuelve a tu primer amor. Es importante entender la declaración que está haciendo aquí el Señor para con las comunidades de fe, a la cual fue la intención primaria de hacer llegar esta palabra. La realidad del contexto de tiempo es que había en aquel momento en la región de Asia 7 iglesias, cada una con una asignación específica, cada una atendiendo a necesidades específicas según lo encomendado por el Señor, como expresión del propósito y responsabilidad que les había tocado asumir. Éfeso aparece en primer lugar de mención, en primer lugar de las cosas. Primero, no por ser más eminente. Primero, porque desempeñó un papel que los demás no desempeñaban. Así que dentro de estas 7 comunidades, el mensaje que aparece acá en Apocalipsis capítulo 2, aquel mensaje dado por el Señor a Juan, quien estaba en el día del Señor, cuando Dios le da una impresión, un cuadro descriptivo de la condición en la cual estaba la iglesia, de todo lo que él tenía que manifestar de parte de Dios. ¿Y por qué este mensaje cobra tanta relevancia? No solamente para la iglesia de aquel momento, sino para nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Así que Éfeso aparecía primero en orden de rango, en orden de prioridad, pero no por tener un sentido de superioridad a las demás comunidades de fe. La causa era muy específica. La causa por la que Dios le habla primero a esta comunidad de Éfeso tenía que ver con que Éfeso desempeñó un papel que los demás no desempeñaban.
Éfeso era una ciudad de entrada principal, por eso se tenía que pasar para acceder al resto de la región. Allí vivía el gobernador. Desde allí había una sede de gobierno y de economía. Esta comunidad llegó a ser primero en muchas cosas, por muchas razones. Lo primero era por su arduo trabajo, por sus buenas obras. Pero estos mismos logros, pasión, arduo trabajo que les caracterizó, esta labor social, podemos llamarle, este servicio al más necesitado, poco a poco se fue convirtiendo en una realidad que, aunque era buena, terminó desplazando lo mucho más relevante. Y aquí quiero enfatizar cuál era la situación que Dios estaba tratando con aquella comunidad de fe, con esta de 7 representaciones de iglesia, de la cual estaba Dios hablándole en primer lugar, para corregir una situación deficiente que ellos estaban enfrentando. Y era que ellos tenían un énfasis y una pasión tan grande por servir, por involucrarse en toda la labor, en todo el orden de atención a las mesas de servicio social, que habían descuidado lo más importante. Habían descuidado su comunión espiritual. Qué interesante que el servicio puede terminar desplazando y sustituyendo aquello que es insustituible, y me refiero a nuestra comunión con el Señor. De nada nos vale ser los primeros sirviendo, de nada nos vale ser lo que más hacemos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia capacidad, si perdemos de vista el objetivo, la diana, el centro, el propósito por el cual nosotros podemos mantener nuestra comunión con el Señor. Así que la realidad por la cual se habla esta comunidad de fe es muy similar a la que vivimos hoy en día. Hoy en día la iglesia se ha involucrado tanto en todo lo que tiene que ver con el activismo ministerial, todo lo que tiene que ver con una rutina religiosa, todo lo que tiene que ver con un evangelio mecánico que por lo regular es tan predecible que la mayoría solamente vive del activismo que pueda expresar y de todo lo que le mantiene conectado a lo que aparenta ser un sustituto de la comunión espiritual. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro organismo está diseñado para vivir y para que la vida sea prolongada, de manera que todo lo que compone nuestro sistema y todo lo que compone el cuerpo humano tiene un diseño divino, y dentro de ello hay uno que es el sistema respiratorio. De allí nuestros pulmones pueden ventilar el aire que nosotros necesitamos para poder mantenernos con vida y oxigenar todo órgano de nuestro ser. La realidad es que si tenemos algún tipo de dificultad para que se produzca este proceso orgánico respiratorio, somos conectados a un ventilador, y el ventilador nos puede mantener con vida, pero de manera superficial, mientras este esté funcionando. Así que la realidad es que podemos tener una especie de vida artificial hasta que nuestro organismo pueda ser restaurado, y entonces podamos dejar de depender de un sistema de ventilación. Pero si nuestro organismo no logra alcanzar ese estado de sanidad y de restauración en cuanto a salud, y somos desconectados de ese ventilador, entonces experimentamos lo que se conoce como la muerte por desconexión. La realidad es que quiero usar este ejemplo como algo que considero ilustrativo y preciso para describir algo que en este momento considero de lugar reflexionar como iglesia. La mayoría de nosotros hemos sido presa de un sistema, y lo digo de manera inclusiva, porque este sistema es tan absorbente que puede ser que usted ni cuenta se dé
de cómo el sistema le atrapa. Lo que comienza con el primer amor termina siendo desplazado por las buenas obras. Lo que empieza con buenas obras termina siendo sustituido por una especie de activismo. El activismo termina aniquilando nuestra comunión espiritual. Todo lo que debió de ser orgánico para una vida saludable de fe, basado en un enfoque en el propósito de Dios eterno y en todos los elementos que incrementan esta comunión espiritual con el Padre por medio de su amado Hijo, comienzan a entrar en un plano secundario y sin darnos cuenta, muchos creyentes podemos observar cómo viven y su vida depende de un activismo ministerial. Esas actividades continuas que le mantienen la vida. Una de las cosas que identifico interesantes y que está sucediendo en este momento o en este tiempo es que Dios ha permitido que una pausa acontezca dentro de todo el ritmo activista que llevamos en el Evangelio. La mayoría de actividades están suspendidas, a menos de manera presencial. Ahora se hacen a distancia. Y esto implica que es una llamada de atención a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, para retornar a una posición que nunca debimos de haber perdido. Es una posición tan orgánica, es una posición tan importante que demanda un enfoque en aquello que es relevante, en aquello que debe de tener supremacía, un enfoque en aquello que incrementa nuestra comunión espiritual. La gran pregunta que yo me hago es, a medida que haya un retorno a lo que actualmente se conoce como la integración a la normalidad, después de un proceso prolongado de cuarentena, ¿cuáles aspectos habremos aprendido de esta temporada? ¿Cuáles son aquellas cosas que habrán cambiado en nosotros? ¿Y cómo habremos reflexionado sobre el tipo de vida que como creyentes vivíamos versus la demanda que Dios está trayendo en esta presente temporada a nuestras vidas? Y me refiero a la vida de comunión, a la vida en medio de las comunidades de fe. Si hemos de volver al mismo ritmo activista que antes se tenía, o si hemos de reflexionar sobre la necesidad de empezar a vivir un evangelio basado en una cultura en donde la prioridad de la comunión con Dios se haga tan latente que podamos tener como modelo y ejemplo la iglesia del primer tiempo. ¿Y cuáles fueron las realidades por las que es declarada estas escrituras? Si vemos lo que pasó con Pablo al hablar a estas comunidades, tan solo tenemos que echar un vistazo a lo que aparece en el libro de Hechos en su capítulo 17. Encontramos a Pablo reconociendo cómo estas comunidades tenían un enfoque en la palabra de Dios, y su enfoque en la palabra de Dios y en la vida de oración les hacía sobrepasar, resistir y poder salir victoriosos de todo tipo de amenaza, conflicto o situación de peligro que pudieran estar enfrentando. Ellos sobrevivieron a muchos desafíos, sobrevivieron a persecuciones, sobrevivieron a amenazas, sobrevivieron a peligros, a hambrunas, a dificultades. Vivían en el anonimato, pero la realidad era que ellos perseveraban. El secreto consiste en que ellos perseveraban en la palabra y en la oración. Perseverantes en la palabra y la oración. Luego encontramos cómo en el mismo libro de los Hechos hay un cambio y entran en una segunda fase o etapa. Es allí donde ellos tienen que elegir personas que puedan atender los aspectos prácticos de las mesas, la obra social, la atención al necesitado y todo lo que tenía que ver con esta realidad que demanda un practicismo en el evangelio. Pero allí, en esa etapa, ellos tienen que elegir a hombres que tengan características
de ser personas de testimonio, de ejemplo, con un modelo de vida y comunión que pudieran hacer esta labor sin descuidar lo más relevante. El objetivo principal era que la iglesia descansara sobre estas personas algunas responsabilidades. Ellos mismos asumieran las que les tocaba sin descuidar lo más relevante y algo que no debe de ser sustituido por el activismo ministerial o eclesiástico. Ellos debían de reenfocarse en la palabra y en la oración. Voy a reiterarlo de esta manera: en la palabra y en la oración. Cuando oigo este cuadro, esto me trae a reflexión una imagen que aparece tanto en Apocalipsis capítulo 4 en adelante como en algunos otros pasajes de la Escritura. Es la tipología del águila. Cómo el creyente es identificado en algún momento en la Escritura por medio de la imagen del águila. Esta que opera en excelencia, que vuela en las alturas, que se sobrepone de toda adversidad, de toda tormenta, y que tiene la capacidad de renovar todas sus plumas en tiempos en donde está perdiendo la vitalidad y el enfoque, y todo lo que tiene que ver con los aspectos del águila está relacionado a la excelencia, al liderazgo, a la visión y a tantos aspectos que representan a un creyente victorioso. Pero quiero hoy resaltar lo siguiente: el águila que alcanza grandes alturas tiene dos alas. La usa en un mismo orden, la usa en un mismo tiempo y las acciona para poder llegar a un objetivo. Si usare solamente una de las dos, puede perder el rumbo de la trayectoria que lleva. Si dejare de usar las dos después de estar en las alturas, comienza a descender hasta llegar a reducirse a la condición de enfocarse solamente en los aspectos de la tierra y no de las alturas, como está diseñada a operar. La realidad es que el creyente, de igual manera, déjeme ilustrar, tiene dos realidades en su vida. Una se llama la palabra y la otra se llama la oración. Usted y yo estamos llamados a vivir en un accionar continuo y en un balance continuo entre la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y esta tendencia fue la debilidad de la iglesia naciente, de la iglesia temprana. Ellos se enfocaron tanto en lo que en su momento se pudo convertir como un activismo, que se enfocaron en las mesas, en los asuntos temporales, en los asuntos prácticos, organizacionales, entre otras cosas, que terminaron descuidando la palabra y la oración. Y al descuidar la palabra y la oración, ellos llegaron a un punto donde el Señor tuvo que llamar su atención para que volvieran a tener un reenfoque, emigraran de la posición del activismo y se volvieran a reenfocar en aquello que en verdad tendría un orden establecido para poder garantizar una comunión espiritual sostenible en el tiempo. Esta misma realidad la vemos en la comunidad de Éfeso. Por eso Apocalipsis plantea este cuadro. Y entonces hace una declaración puntual. Esa declaración puntual es la siguiente: la Escritura plantea que ellos habían perdido su primer amor. Ahora bien, el primer amor del que habla acá no puede reducirse a una experiencia emocional. Tampoco debe de reducirse a un sentimiento pasajero. Este amor es el amor ágape, aquel que es indescriptible, aquel que está centrado en una pasión y en una entrega por lo que tiene que ver con lo que representa e incrementa la comunión con el Señor, de manera que leer la Escritura, de manera que comer del alimento espiritual, orar, hablar con Dios, no debe de ser algo forzoso, ni algo que demande una especie de sacrificio, sino que es visto desde esta posición, desde este primer amor, como un deleite continuo del cual nosotros podemos participar como hijos de Dios por medio de la comunión con su amado Hijo.
Nunca he entendido la oración desde la posición del sacrificio. Nunca he entendido que recibir la palabra de Dios deba de ser un sacrificio para un hijo de Dios. Al contrario, por el contrario, recibir la palabra de su gracia, orar y hablar con Dios, debe de ser el deleite que caracteriza a todo aquel que tiene un corazón en el cual el amor ágape, ese primer amor, está tan latente y vivo como en el primer momento. Orar es un privilegio. Recibir la palabra de su gracia es un privilegio. Nunca debe de ser una carga. Nunca debe de ser algo hecho como una especie de ritual o letanía. Porque en el momento en donde tenemos menos pasión y disfrutamos menos la palabra de Dios y la oración, y disfrutamos más el accionar, el servicio y todo lo que tiene que ver con el activismo religioso, entonces hemos llegado a la posición de haber perdido el primer amor. Es importante resaltar que Éfeso era muy relevante en el primer orden y mención de las demás congregaciones por su arduo servicio, por su labor, algo que Dios identificó, reconoció, caracterizó previamente. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco el discernimiento que opera en ti para identificar un falso mover apostólico. Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Y para identificar y aborrecer lo que yo también aborrezco. Así que Dios le habla de dos características que ellos tenían en el contexto espiritual como resultado de su comunión primaria, del enfoque que aparece en Hechos 17 en adelante a la palabra, pero luego también la advertencia que Pablo le hace a estas comunidades en Hechos en su capítulo 19, cuando le dice que para ellos permanecer firmes deben de tener un enfoque en Dios, en la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarlos, darle herencia entre los santificados, porque vendrían hombres que buscarían hacer presa de ellos y que como lobos se levantarían para desenfocarlos del propósito. Y es que todo evangelio que busque un enfoque en el hombre, que busque un enfoque excesivo en los aspectos materiales, que busque un enfoque en el activismo y que no busque un enfoque en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no busque un enfoque en los aspectos orgánicos de la comunión espiritual, como lo es la palabra y la oración, termina siendo un evangelio superficial, termina siendo algo desconectado del orden y del propósito que Dios ha diseñado para que su iglesia pueda ser sostenida aún en tiempos de dificultad por medio de esa comunión espiritual. Es importante resaltar que Dios mide cada iglesia en función de su fidelidad al propósito y por la capacidad de respuesta a la asignación que les ha sido encomendada por el Señor. Reitero, Dios mide cada iglesia en función de su fidelidad al propósito y por su capacidad de respuesta a la asignación que Él ha confiado. Así que la realidad era que esta iglesia, esta comunidad, este tipo de creyentes había perdido el enfoque a su primer amor. Pero le quedaban tres cosas que Dios reconoció como buenas. Sabían lo que eran las primeras obras, la practicidad de un evangelio, que no debe de quedarse solo en teoría, sino que debe de ser llevado a la realidad vivencial práctica, en donde practiquemos aquellos principios que hemos aprendido de la palabra de Dios hasta el punto de convertirlos en una cultura. Ellos ayudaban al necesitado. No había entre ellos alguien que tuviera una necesidad que no la solucionaran teniendo las cosas en común. Atendían a las mesas.
Estaban pendientes de detalles prácticos, pero habían dejado a un lado los aspectos más relevantes de la fe que demandaba la comunión espiritual y que debían de tener cierto grado de prioridad en su vida espiritual. La segunda realidad que ellos tenían era que ellos identificaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran, sino que mentían. ¿Cómo podemos identificar lo verdadero de lo falso? ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era el orden establecido aquí en las Escrituras de una iglesia naciente, cuyos 4 principios fundamentales? El primero era la doctrina apostólica. El segundo tenía que ver con la comunión de los santos, el partimiento del pan, las oraciones. Y estos 4 principios o pilares que tenía la iglesia del primer tiempo tenían como prioridad 1 a la doctrina apostólica. Pero la realidad es que cuando se hablaba allí de doctrina apostólica, no estaba haciendo mención de promoción o autopromoción de un ministerio ni de ningún hombre en particular. No estaba hablando de ningún tipo de denominación o de institucionalidad basado en el número de iglesias, congregaciones, feligresía, ni nada por el estilo, sino que estaba hablando como doctrina apostólica de un enfoque total en la predicación, en la práctica de vida, en los principios que identificaban su fe, en donde el centro y la máxima expresión de la doctrina apostólica se llamaba Cristo. Por lo tanto, donde Cristo está presente y donde se dice que hay doctrina apostólica, el enfoque, el punto céntrico tiene que ser Cristo para poder entonces operar conforme al modelo y al diseño establecido por Dios, que era lo que sustentaba la iglesia de aquel momento. Lo segundo que encontramos era que ellos podían identificar la doctrina de los nicolaitas, una realidad peligrosa que operó en aquel momento. Y el punto acá es que para entender la obra de los nicolaitas es necesario, en primer lugar, definir el orden de esta palabra. Nicolaita proviene del griego. La palabra Nikolaos significa dominio o conquista sobre otro. Nico, dominio o conquista sobre otro. Y Laos significa pueblo, gente o algo común o algo que se identifica como laico. En pocas palabras, la doctrina de los nicolaitas era aquella que ejercía una especie de conquista y de dominio sobre la gente y sobre todo lo identificado como laico. Así que el punto acá es que lo detallado a las 7 iglesias, desde Apocalipsis capítulo 2 en adelante, se puede identificar en el caso de Éfeso y Pérgamo de manera específica como un rechazo a la obra de los nicolaitas. Esta realidad de la obra de los nicolaitas se expresó a través de una práctica donde consistía en que los nicolaitas jerarquizaban lo que debió de ser un modelo orgánico para la iglesia. Lo puedo repetir. La obra de los nicolaitas era poner en grados y en niveles jerárquicos lo que debía de operar de manera orgánica como un cuerpo para que la iglesia pudiera cumplir el propósito de su asignación. En medio de todo este panorama, la Escritura plantea que la comunidad de Éfeso había perdido su primer amor. Es importante entender que cuando hablamos del primer amor, como he hecho mención, no se refiere a un sentimiento, no se refiere a una especie de emoción pasajera. Hablamos aquí del primer amor y se puede expresar como una supremacía de la palabra y una evidencia del primer amor. Supremacía de la palabra, pasión y vida de oración puede ser identificado como la evidencia de este primer amor.
La obediencia viene por escuchar y por escuchar la palabra del Señor. La realidad es que uno no puede obedecer lo que no conoce y lo que no ha entendido y lo que ignora. Por lo tanto, cuando hablamos de esta comunidad de Éfeso, a esta comunidad se le conoció como una comunidad deseable, una que se anhelaba por su comunión con el Señor, por su obediencia a la palabra, porque ellos comenzaron bien, pero se fueron desviando poco a poco cuando entraron en un activismo y se caracterizó su comunión más por sus buenas obras que por su primer amor, que era palabra y oración. Yo me hago una pregunta. ¿Cuál será la realidad de la iglesia cuando haya cesado este tiempo en el cual hemos estado en estos últimos meses con una pausa temporal? ¿A qué volverán muchos creyentes? ¿Cómo hay comunidades que están esperando el día y la hora para volver a los mismos patrones de conducta que teníamos antes de una pausa como la que estamos viviendo, totalmente necesaria? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Volveremos con toda sed y ansia al activismo religioso? ¿O volveremos a disfrutar de lo que identificamos como un retorno a la comunión espiritual, cuyo enfoque principal es la vida en la palabra y la vida en oración? Pregúntese usted, ¿cuál es la intención de volver a la normalidad? Lo que hoy llamamos normalidad puede ser que ante la palabra de Dios sea un estilo de vida anormal. Y si algo necesitamos con carácter de urgencia, es un espíritu de reforma que traiga reforma, reajuste, retorno a los principios fundamentales de nuestra fe, que un día por alguna razón, por la influencia de falsos moveres, de la influencia de los nicolaitas y de todo lo que tiene que ver con una iglesia institucionalizada, perdimos el enfoque de un evangelio orgánico cuya prioridad es el enfoque en Cristo, la máxima expresión del eterno propósito de Dios. Una vida de comunión en la palabra, una vida de comunión en la oración, para poder expresar la naturaleza que nos habita en Cristo Jesús. Necesitamos vivir un evangelio tan orgánico que pueda vivir por encima del activismo de un sistema religioso. Por favor, no me digas cuántas buenas obras haces, en cuántos proyectos estás involucrado. Dime cómo es tu vida en la palabra y dime cómo es tu vida en la oración. La realidad es que cuando vemos todo lo que sucede en este cuadro, la misma comunidad que Pablo identificaba como gente enfocada en la palabra en Hechos 17, en la oración, en Hechos capítulo 20, al pasar alrededor de 3 meses con ellos en la sinagoga, luego 3 años donde enseñaba la palabra diariamente, Pablo trajo a alrededor de 12 hombres como un modelo de discipulado, si se puede llamar de esta manera, para poder identificarlo en nuestra realidad actual, y los trajo de manera más precisa a la palabra. Cuando pasó el tiempo, probablemente ellos se alejaron del enfoque en la palabra. Y aunque todo esto sucedió, al pasar el tiempo, lo que aconteció con muchos de ellos es que tuvo que haber un llamado a la atención de retornar a aquello que era fundamental para poder tener una buena comunión con el Señor. Así que la realidad es que una comunidad de fe, congregación, creyente, líder, o como le queramos llamar, no siempre debe de estar en el enfoque excesivo del servicio a la mesa. Ahora bien, por favor, es bueno entender lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que nos vayamos al extremo de vivir un evangelio solo de teorías,
solamente en la palabra y la oración descuidando otros aspectos. No. Es el hacer una cosa y de esta llevar un estilo de vida que se convierta en una especie de cultura. En pocas palabras, lo que yo he recibido del Señor por medio de la palabra, lo que usted recibe del Señor, tiene que tener una practicidad donde sea evidenciado por un comportamiento y un estilo de vida. Así que la realidad es que la comunión espiritual en la palabra, en el enfoque en la palabra, en la vida de oración, es insustituible y nos mantiene conectados a la fuente. Y cuando dejamos de ponerle atención y encontramos más gozo y deleite por las obras que podemos hacer y el activismo que por la palabra y la oración, entonces el diagnóstico es: hemos dejado a un lado el primer amor. Si nos mantenemos conectados a la fuente, entonces pondremos la importancia que requiere la palabra y la oración. El propósito aquí fundamental es el entender que la palabra no debe de quedarse solo en la mente, sino que tiene que haber una cultura que encarne esa palabra. Y en esto consiste la manifestación del amor que nos ha sido revelado por medio de Cristo. En conclusión de este pensamiento, la doctrina que recibimos debe de traducirse y convertirse en nuestro estilo de vida, de manera tal que podamos evidenciar aquello que hemos recibido como una realidad llevada a la practicidad. Es importante aprender a deleitarse en la palabra del Señor. Y es que el propósito de la palabra es alimentar todo nuestro ser, pero no solamente desde la perspectiva natural, sino desde la perspectiva espiritual. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de la importancia de guardar irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero pone primero el orden en el cual hace mención del espíritu. Porque el orden divino y el diseño del primer hombre creado a imagen y semejanza no era alimentarse por medio del cuerpo en el contexto natural para que de ahí se nutriera el alma y luego el espíritu. El diseño divino, según el principio de la exacta representación y del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, era el alimento espiritual, el cual preservaba el alma y de la misma manera también la buena gestión o administración del cuerpo. Lo que hoy tenemos a la inversa es que pensamos que con una buena alimentación física estamos garantizando los aspectos del espíritu. Y la realidad es que esto debe de ser integral. Por eso Mateo capítulo 4 hace mención que escrito está que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. De manera que el alimento de nuestro espíritu y que sustenta nuestra alma consiste en un pan diario, en un pan de cada día fresco, que es la palabra del Señor, y que no debe de ser considerado como una especie de satisfacción que pueda garantizar que el pan que me como hoy me va a sustentar por los próximos meses. Porque la realidad es que Dios tiene un diseño de provisión donde habla de un pan para cada día y se refiere al sustento de los cielos por medio de la palabra de su gracia. Este fue el modelo de oración que Él le enseñó a sus discípulos. De manera tal que aún en el pacto antiguo, cuando habla del pueblo de Israel, en un sentido en el cual sirve de ejemplo para nosotros en nuestros días, Dios les dio el maná que descendía del cielo. Pero si el maná que ellos se comían hoy trataban de guardarlo para garantizar su seguridad y sustento y violar y romper todo lo que tenía que ver las vías de dependencia de la provisión divina, lo que fue alimento en un momento se descomponía y se convertía en gusanos para el día siguiente.
De manera tal que Dios quiere que haya en nosotros un enfoque en el sustento espiritual de nuestra vida, de manera que desde la posición espiritual se puedan sustentar las demás cosas. La Escritura nos recomienda que tengamos un enfoque en la palabra y la oración, ya que el hombre posee dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Todos nosotros sabemos cómo el hombre bajo el dominio del pecado opera en la naturaleza carnal, y todos nosotros sabemos cómo el hombre bajo la realidad de una nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento, como el ser espiritual puede operar en una naturaleza divina. Así que la realidad es que como resultado de todo esto, uno de los recursos más importantes que Dios ha dado se llama la palabra, y el segundo se llama la oración. El nuevo nacimiento se efectúa por medio de la palabra de su gracia. Por eso, 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 declara: siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que dos realidades intervienen en este proceso: la palabra y la gracia de Dios. Usted y yo no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Y quiero expresar algo. La gracia no se puede resumir a un regalo inmerecido, sino que es algo más. Es Dios mismo impartido y dado por amor a nosotros por medio de su Hijo Cristo. Así que la palabra de su gracia tiene el poder para que nosotros podamos renacer por medio de esa palabra y tener la experiencia de ser una nueva criatura, pero luego ser sustentados también por una vida de comunión con Dios, de la cual es importante entender la vida en oración. Así que la realidad es que existen grandes beneficios que se manifiestan cuando somos expuestos a la palabra de su gracia y volvemos al primer amor, a esa comunión basado en la palabra y en la oración. Lo primero es que esta trae prosperidad integral. Lo segundo es que trae entendimiento a nuestra vida. La intención de Dios expresada en la Escritura es que el deseo es que seamos prosperados en todas las áreas de manera integral. Así como prospera nuestra alma, todo nuestro ser sea prosperado por el Señor. Hablo de una prosperidad integral. Lo contrario, tener muchas posesiones materiales, un enfoque excesivo en lo material y no tener una prosperidad espiritual, está ligado a vivir en un profundo estado de bancarrota espiritual. En pocas palabras, usted puede tener tantos recursos materiales que sea un pobre desventurado, y usted puede no tener nada en lo material y vivir como si fuera dueño de todo y poseyéndolo todo, porque la verdadera riqueza no consiste en los bienes pasajeros de este mundo, sino en la realidad de las riquezas espirituales que nos han sido concedidas en Cristo Jesús. La palabra de su gracia trae prosperidad integral, trae entendimiento. La palabra de su gracia produce temor reverente, trae protección, dirección divina, produce santificación en nuestra vida. Por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Esta poderosa palabra de Dios y el volver al primer amor en esa palabra nos asegura a nosotros que experimentaremos una especie de fuego que puede quemar todo y consumir todo lo que no es de Dios en nuestra vida, declara Jeremías 23:29. Esta palabra también es como una especie de martillo que quebranta todo lo que está fuera del modelo, del orden y del diseño de Dios para nuestras vidas. Según declara Hebreos 4:2, esta palabra es como una espada, pero esta corta más que una espada de dos filos.
La palabra misma declara en Efesios, en su capítulo 5, 26, que ella es como el agua que nos lava y nos limpia. Es como una especie de espejo, declara Santiago 1, 23 al 25. Y Hechos capítulo 20, 32 habla de una que tiene el poder para guardarnos, edificarnos y asegurarnos la herencia entre los santificados. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, ella produce garantía de vida eterna. Como alimento espiritual, ella se encarga de hacer la función de la leche. Por eso Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra pura, para que podamos crecer en salvación. Ella es como la miel, Salmo 19 versículo 10. Es como el pan, Mateo capítulo 4 versículo 4. Es como la comida sólida, según Hebreos capítulo 5 verso 14. Y es como la medicina que declara Proverbios 4 del 20 al 22. Cuando dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Por lo tanto, el propósito de volver a ser reconfigurados en el primer amor, de volver a experimentar esa vida en la palabra, ese propósito es traer una reconfiguración para que podamos volver al punto en donde nunca debimos de haber salido, y es operar y vivir en esa identidad de hijos, en donde como hijos maduros de Dios abracemos una cultura en la cual podamos vivir no siendo sustentados por un sistema religioso, no siendo sustentados por un activismo temporal, que cuando toda esta pausa haya pasado podamos volver, pero no a lo que llamamos normalidad, viviendo un evangelio de emociones, viviendo un evangelio de activismo, viviendo en base a lo que nosotros podemos hacer y no a lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu y de su gracia. Es volver mucho más mejor de lo que antes éramos. Es volver con un sentido mucho más amplio de comprender el propósito y la asignación de nuestra existencia, con un enfoque preciso, entendiendo que debemos de aprender a vivir en ese primer amor, el cual no es un sentimiento pasajero, el cual no es una emoción temporal, sino que consiste en volver a tener un enfoque y un deleite en la palabra y en la oración. Así que concluyo donde comencé. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, lo parafraseo, hablando a la comunidad de Éfeso, primera en obras, primera en cuanto a asumir responsabilidades que le fueron confiadas por el Señor. Dios le dice: yo conozco tus obras, tu arduo labor, tu arduo trabajo. Conozco que identificas a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Y también aborreces la obra de los nicolaítas, la cual yo también aborrezco. Ese sistema institucionalizado que separa lo laico de aquel orden y estructura de rangos ministeriales, cuando la realidad es que Dios solamente ve un cuerpo llamado la iglesia, donde todos los redimidos tenemos participación y oportunidad de realización del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y no hay una acepción de personas, sino que de la misma gracia y de la misma medida tomamos todos para poder vivir y ejercer este sacerdocio poderoso de Cristo en la tierra. Por lo tanto, necesitamos identificar lo que identificó esta comunidad de fe, que aborreces lo que yo aborrezco, la obra de los nicolaítas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Considera por tanto
de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Conclusión: si no lo haces, tendrás consecuencias. Y es que vendré pronto a ti y quitaré su candelero, el candelero de su lugar. Por favor, es importante prestar atención a lo que el Espíritu dice a su iglesia. ¿Cómo puede vivir una persona, un creyente o una comunidad de fe sin candelero? Sencillamente, deja de ser luz y comienza a ocupar un espacio dentro de un ambiente, de un panorama y de una cultura religiosa que puede estar definido o identificado por el activismo, pero no necesariamente por la obra del día y de la luz. Pues somos lumbreras en este mundo cuyo fuente principal es el Cristo que habita en nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios. Volvamos a las primeras obras. Vamos a tener un cambio de mentalidad y de arrepentimiento, donde al pasar la temporada en que vivimos de pausa de activismo ministerial, volvamos a ese primer amor, lo que es la vida en la palabra y una vida en la oración. Hoy quiero orar conforme a esta palabra de su gracia. Y ahí donde estás, le invito a que por favor me acompañe y oremos juntos. Señor Jesús, en esta hora oro por cada una de las personas que están al alcance de esta palabra. Oro para que el propósito y la intención por la que esta palabra es enviada a nuestra vida produzca en nosotros una transformación, migración espiritual, donde salgamos de la posición del activismo y de la indiferencia espiritual para emigrar hacia una posición donde el primer amor, la vida, la pasión por la palabra y la oración pueda ser una realidad latente en cada uno de nosotros. Oramos por un cambio de mentalidad. Oramos por un tiempo de arrepentimiento y de restauración, donde podemos volver a los aspectos orgánicos de nuestra comunión espiritual y volver allá deleite en aquellas cosas que siempre debieron de estar en el plano primario y fueron desplazadas a un plano de menor importancia en nuestras vidas. Que no dejemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pero que lo primero y lo fundamental, que es una vida de comunión basado en la palabra y la oración, se convierta en el punto céntrico de nuestra vida de fe y de la cultura del Evangelio que nos has confiado en Cristo Jesús. Oro por esa restauración. Oro por personas que salieron del propósito y el orden para el cual tú les alcanzaste. Oro por personas que se encuentran totalmente desviados en esta hora, desorientados, desconectados del objetivo, de la diana, para que tú traigas un redireccionamiento, una guianza específica de tu espíritu para un retorno fructífero hacia aquello que en verdad debe de tener mayor relevancia, que es la comunión espiritual. Trae restauración, reconciliación y reforma de cambios sostenibles en el tiempo por medio de un cambio de mentalidad que no es más que un cambio y una actitud de arrepentimiento. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. De igual forma, quiero orar por todas aquellas personas que están viendo esta transmisión, tal vez por primera vez o otras veces, pero que nunca han hecho una oración con convicción y fe para entregar su corazón a Cristo. Y hoy yo quiero que usted pueda orar conmigo, y para ello le invito a repetir esta oración que haré a continuación. Puede orar conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito.
Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi Señor, único y suficiente Salvador. Creo que Dios le levantó de entre los muertos y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Y a todos los que en esta hora están conectados con esta transmisión, una vez más le agradecemos el privilegio que nos concede de poder llegar hacia sus hogares y semana tras semana llevar la palabra del Señor. Muy pronto nos volveremos a ver con nuevas medidas, con un nuevo protocolo para poder congregarnos, probablemente menos de lo que antes lo hacíamos y con ciertas medidas de distanciamiento por el hecho de poder guardar todo el protocolo que demanda esta presente realidad. Pero pronto nos volveremos a ver. Sin embargo, también seguiremos transmitiendo por esta vía, semana tras semana, para que todos puedan recibir la palabra de la gracia del Señor y puedan ser edificados por medio de la misma. Y recuerda, si te amas y amas a los tuyos, por favor, quédate en casa porque te queremos volver a ver. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia. Paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.